¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando Darwin publicó su libro más famoso, le hago una anotación, publicó varios libros y muchos de ellos son realmente sabrosos. No son libros muy técnicos. Tiene un diario de sus viajes, de su viaje en el Beagle, que es muy, muy atractivo, un libro de aventuras. Pero bueno, ya regresando al tema. Cuando Darwin publicó su libro, más o menos al mismo tiempo estaban sucediendo otras cosas igualmente significativas en otras disciplinas científicas. Hemos comentado en otras ocasiones que la teoría de la evolución de Darwin tuvo un efecto general en el conocimiento científico. De pronto nos dimos cuenta que prácticamente en todas las ramas del conocimiento humano la idea de la evolución tiene valor. Podemos entender mejor el desarrollo de la estructura molecular de los seres vivos, podemos entender mejor el desarrollo de las estructuras geológicas de nuestro planeta, el desarrollo intelectual de una persona a lo largo de su vida, el funcionamiento de las sociedades, la economía, etc. Podemos entender muchas cosas diferentes con la teoría de la evolución. Y los principios básicos de la evolución son esencialmente los mismos en términos generales en la biología o en la economía, o en la psiquiatría, o en cualquier otra rama de la ciencia. Bueno, es una disciplina, es una idea extraordinariamente valiosa. Más o menos por esas fechas estaba ocurriendo otra cosa igualmente significativa en el mundo de la física. James Clerk Maxwell tomó unas formulitas sencillitas, tontas, que involucran muchas veces una división, una multiplicación, alguna cosita así. Estas fórmulas describen distintos aspectos de la relación que hay entre la electricidad y el magnetismo. Por mucho tiempo se llegó a creer que el fenómeno de los imanes no tenía nada que ver con el fenómeno de la electricidad. Gracias al trabajo de un profesor de secundaria, el señor Ørsted, y gracias al talento de varios investigadores, fue posible establecer que sí existe una relación entre la electricidad y el magnetismo, y por mucho tiempo esta relación parecía ser una curiosidad de laboratorio que nada más le interesaba a uno que otro loco por ahí. Las cosas empezaron a cambiar gracias al trabajo de unos cuantos individuos talentosos, la mayoría de ellos, por cierto, de culturas anglosajona. Está el caso de Michael Faraday, un tipo extraordinario, analfabeta, muy pobre, con un talento y un hambre por el conocimiento verdaderamente devoradoras, que acabó convirtiéndose en un científico de muy altos vuelos, y gracias a él se desarrolló la industria eléctrica. Fue el inventor de lo que ahora llamamos el transformador, el inventor de los motores eléctricos y de un montón de cosas más. Imagínese si cobrara, ¿cuántas veces le he dicho esto? Imagínese que Faraday cobrara, aunque fuera una millonésima de centavo por cada instancia de la aplicación de sus ideas. Bueno, el caso es que Faraday desarrolla muchas ideas prácticas y teóricas relacionadas con el funcionamiento del fenómeno eléctrico, y poco tiempo después otro personaje de extracción anglosajona, James Clerk Maxwell, con un historial personal muy diferente, se pone a estudiar las fórmulas sencillas que se tenían en aquella época y que describen la relación entre la electricidad y el magnetismo. Y se da cuenta, metafóricamente hablando, que estas fórmulas embonan como si fueran piezas de rompecabezas, y quedó claro que el rompecabezas estaba incompleto, que faltaba un huequito por llenar. Otro día le platico la historia con más detalle. El caso es que él desarrolla una cuarta fórmula que complementaba las otras tres fórmulas que describen distintos aspectos de la relación entre la forma en la que se propagan la electricidad y el magnetismo por el espacio vacío. Al integrar esta cuarta fórmula en este paquete, Maxwell de pronto tuvo en sus manos una herramienta que le permitía entender de manera profunda las causas de fenómenos que hasta ese momento escapaban a las posibilidades de la ciencia, a la posibilidad de explicar estos fenómenos desde una perspectiva científica.
de pronto se dio cuenta que podía explicar por qué la luz funciona como funciona. Y gracias a sus fórmulas, él demostró primero que la luz es un fenómeno electromagnético, que la luz ocurre porque en ciertas circunstancias usted puede generar un campo magnético. La energía de ese campo magnético se transfiere a un campo eléctrico que aparece enfrente de ese campo magnético, y a su vez ese campo eléctrico le transfiere energía a un nuevo campo magnético que se forma enfrente. Esa energía va brincando de un campo eléctrico a uno magnético con gran velocidad, con la velocidad de la luz. La luz es un fenómeno electromagnético. Es una cadena de campos eléctricos y magnéticos en sucesión. Esto de pronto reveló aspectos desconocidos de la naturaleza que en muy poco tiempo se volvieron muy útiles. Por ejemplo, sus fórmulas permitían entender no solamente el funcionamiento de la luz y por qué existe luz de distintos colores. La luz azul tiene más energía que la luz roja. Permitió ponerle números a la energía que tienen las distintas tonalidades de luz visible. Pero por extensión, las fórmulas de Maxwell empezaron a describir formas de luz indetectables para el ojo humano. Fue gracias a Maxwell que se establecieron las bases teóricas para el descubrimiento de los rayos X a finales del siglo XIX, y más o menos por esas fechas para el descubrimiento de las ondas de radio. Con el paso de los años, y fueron muy pocos, empezamos a entender, gracias a la mecánica cuántica, por qué algunos materiales son transparentes a ciertas formas de luz y son opacas a otros. Ahora empezamos a entender con razonable detalle por qué el concreto es transparente a las ondas de radio y es opaco a las ondas de luz normal. ¿Por qué los rayos X hacen transparente a casi cualquier cosa que tengan enfrente? Ahora ya lo entendemos a nivel de números. Una de las muchas consecuencias del trabajo de Maxwell, fue el descubrimiento de las ondas de radio, y eso por un lado generó, a principios del siglo XX, una industria verdaderamente increíble, la industria de la comunicación inalámbrica. Nació la radio. Y por otro lado, otros científicos se pusieron a trabajar con las fórmulas de Maxwell y se dieron cuenta que había muchas fuentes de luz invisibles para nuestros ojos en distintos rincones del mundo natural que podrían revelar aspectos poderosos de la naturaleza que escapaban a nuestro entendimiento porque no teníamos forma de detectarlos. En la década de los 30, un personaje muy interesante, otro de los muchos científicos interesantes poco conocidos por la gran sociedad, del que tenemos que hablar, Carl Gustav Jansky, se escribe su apellido Jansky. En 1931, él desarrolló una antena que detectó ondas de radio que no venían de ninguna fuente terrestre. Después de una serie de trabajos muy interesantes, Jansky logró determinar que el ruido que se estaba metiendo en las señales de teléfono, porque él trabajaba para la compañía Bell Telephone, que el ruido que se metía en las señales telefónicas que circulaban, por ejemplo, en cables transatlánticos, que ya se habían puesto algunos de ellos para principios del siglo XX y además con gran riesgo para las personas que lo hacían, que esas señales vienen de lo que ahora llamamos Vía Láctea. En la actualidad, ahora sabemos que esas señales de radio vienen de la nube de gas torturado que gira alrededor del pozo negro que se encuentra en el centro de nuestra galaxia. Bueno, pues esas ondas de radio son tan intensas que interferían en las señales de telefonía transatlántica. Los cables transatlánticos actuaban como antenas que capturaban estas señales de radio, y fue Jansky el que lo demostró. Fue la primera persona en demostrar la existencia de fuentes de ondas de radio extraterrestres, y por eso se le considera como el padre de una disciplina superpoderosa que ahora conocemos como radioastronomía. Una disciplina que
ahora se ha vuelto incluso muy dramática. ¿Se acuerda usted de la novela Contacto de Carl Sagan? Es la radioastronomía, la estrella de la película. Es con un radiotelescopio que se detectan las primeras señales inteligentes extraterrestres. Y sí, hay mucha gente buscándolas. Y sí, usted podría participar de este proyecto. Usted puede ayudar a analizar las ondas de radio que llegan, que son capturadas por varios radiotelescopios en distintas partes del mundo. Hay un proyecto que se llama SETI@home. La palabra SETI se escribe con S, SETI @HOME. Busque ese término en internet y éntrele a la búsqueda de civilizaciones extraterrestres. Va en serio, no es broma. Lo único que necesita es una computadora personal y un poco de tiempo. Bueno, no le cobran nada. El caso es que desde que nace la radioastronomía, se han hecho descubrimientos poderosísimos. Con su ayuda, entre otras cosas, fue gracias, aunque fuera de manera indirecta, a la radioastronomía que se detectó el eco luminoso en forma de microondas de la luz que acompañó al origen del universo, la famosa radiación de fondo. Se han hecho muchos otros descubrimientos dramáticos con la radioastronomía. En menos de 100 años, la radioastronomía nació por allá de 1931, se lo comentaba hace un rato. Y bueno, entre otras cosas, la radioastronomía ha servido de base para el desarrollo de nuevas disciplinas, por ejemplo, la astroquímica. En la década de los 30 se comienzan a detectar las primeras señales de radio extraterrestres. Para ese entonces los químicos ya habían desarrollado suficiente destreza en el manejo de la mecánica cuántica para estimar qué colores de ondas de radio podría emitir una molécula en las condiciones que existen en el espacio exterior. Temperaturas muy bajas, cercanas al cero absoluto, etcétera, etcétera. En 1937 apareció la primera evidencia de la existencia de lo que se creyó imposible por mucho tiempo, moléculas interestelares. Tiene mucho tiempo que los astrónomos aficionados y profesionales observamos manchitas en el cielo con telescopio, y cuando le toma usted una fotografía, algo muy fácil de hacer ahora con las cámaras electrónicas, ve que estas manchitas son en realidad unas nubes coloridas muy bonitas, y gracias a telescopios avanzados como el Hubble podemos ver en el interior de estas nubes puntitos con formas muy peculiares. Esos puntitos se llaman próplidos. Alguna vez hablamos de los próplidos. Próplido es una contracción del término disco protoplanetario. Un próplido es el núcleo de una estrella en formación rodeado de una nube de gas y polvo de la que se van a formar planetas. Ya hemos observado puntos donde se están formando planetas. Bueno, por mucho tiempo se pensó que estas nubes de polvo y gas estaban hechos de polvo cósmico y de átomos individuales. Se creía casi imposible que dos átomos se encontraran en el espacio y se pegaran para formar una molécula. Esto cambió en 1937 con el descubrimiento de las señales de radio claramente provenientes de una molécula interestelar. Esto se confirmó en 1940. Se encontró evidencia, por ejemplo, de moléculas en donde tiene usted un átomo de carbono y un átomo de hidrógeno, o un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno. Son moléculas muy simples. También se encontraron moléculas, por ejemplo, hechas con un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno. Estas moléculas están eléctricamente desbalanceadas. Normalmente un átomo de oxígeno acepta dos átomos de hidrógeno. Una molécula con un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno es inestable, rápidamente agarra otro átomo de hidrógeno si puede la molécula, o agarra alguna otra cosa que tenga cerca. Como estas moléculas flotan en el espacio prácticamente vacío, pueden permanecer así por mucho tiempo. A lo largo de los años, y con mejores radiotelescopios, empezamos a descubrir moléculas más y más complejas. Por ejemplo, en 1969 se detectó formaldehído. Es una molécula que tiene un átomo de carbono, uno de oxígeno y dos de hidrógeno. Es una molécula que usted encuentra cuando está usted haciendo experimentos que pretenden repetir las condiciones que había en la Tierra justo después de su formación.
No sé si ha oído hablar de la teoría de Alexander Ivanovich Oparin. Busque el libro El origen de la vida de Oparin. Lo va a encontrar gratuito en el internet. Es un libro que causó sensación en su momento. Él propone por primera vez de manera explícita y detallada la idea de que la vida es consecuencia de reacciones químicas exóticas que ocurrieron en la atmósfera de la Tierra primitiva. Cuando usted pretende repetir eso en el interior de un frasquito, entre otras cosas se forma formaldehído y se forman otras moléculas más complejas. De entonces para acá, de finales de la década de los 60 para acá, hemos descubierto en nubes de gas interestelar con radiotelescopios más precisos un montón de moléculas realmente muy interesantes. Por ejemplo, se han encontrado aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas más o menos simples, pueden tener alrededor de una docena de átomos, y estas moléculas se pueden encadenar. Están construidas, figurativamente hablando, como piezas de Lego que se pueden engarzar fácilmente. Y esto permite formar moléculas mucho más grandes, moléculas que llamamos proteínas. Se han encontrado los precursores de las proteínas en el ambiente interestelar. Se han encontrado varios tipos de aminoácidos diferentes. Este tipo de descubrimientos han inspirado a nuevas generaciones de radioastrónomos a seguir buscando moléculas cada vez más complejas en el ambiente interestelar. Y este trabajo se hace no solamente en el mundo de la radioastronomía. Hemos aprendido a reconocer en los meteoritos que caen con frecuencia en nuestro planeta, a razón de varias toneladas por día. La cantidad exacta no la tenemos, pero anda por allá de entre las 20 y las 80 toneladas diarias, depende de a quién le pregunte usted. Son un montón de kilos de piedras que caen del cielo todos los días. La mayoría de estas rocas se evaporan en la atmósfera por el calor producido por la entrada a gran velocidad en la atmósfera terrestre. Algunas piedras logran sobrevivir, pero muchas caen en el mar o caen en bosques, en selvas, en desiertos, en lugares donde nadie las reconoce. Pero la cosa es que los meteoritos son muy comunes y gracias a su estudio hemos aprendido a distinguir los meteoritos que formaron parte de un objeto, probablemente un planeta pequeño que fue destruido 100 millones de años después de la formación del sistema solar. Los asteroides parece que son los restos de un planeta que estuvo entre Marte y Júpiter y que fue destruido por un impacto gigantesco. Hemos aprendido a distinguir esos meteoritos de otros meteoritos que son más antiguos, que se integraron antes de que el sistema solar estuviera completamente formado. Cuando comenzó a condensarse la nube precursora del sistema solar, en la orilla de esa nube se condensó material suficiente para formar meteoritos, que tienen características muy peculiares. Son ricos en carbono, por ejemplo, y tienen un montón de bolitas pequeñas que se llaman cóndrulos. Estos meteoritos, cuando llegan a las manos de los científicos, son estudiados con gran detalle porque nos dicen cómo era el ambiente de la nube que formó el sistema solar. En estos meteoritos hemos encontrado muchos aminoácidos y otras sustancias precursoras de la vida muy interesantes. Y es por esto que muchos investigadores sobre el origen de la vida han empezado a suponer que mucho del proceso molecular previo a la formación de la vida ocurrió no en la superficie de la Tierra, sino afuera de ella, en la nube de gas y polvo precursora del sistema solar. Es muy probable que en estas nubes de gas y polvo se estén formando muchas de las moléculas básicas para la vida, y cuando estas moléculas, o las que sobrevivan al proceso, acaban integrando a un planeta, estas moléculas continúan su evolución y cuando las circunstancias lo permiten, aparece la vida. Gracias a esto estamos entendiendo mejor el proceso del origen de la vida. Pues bueno, este trabajo continúa todos los días en distintos centros de investigación. Acaba de ser publicado un trabajo, por ejemplo, en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, el Proceedings of the National Academy of Sciences, que hemos hablado muchas veces de esa revista, que es, al igual que Nature, Science, La Lanceta, Cell, etc., es una revista antigua, más que centenaria, y una revista con un prestigio altísimo. Bueno, se acaba de publicar un trabajo en el que un grupo de radioastrónomos describe la presencia
de una de las moléculas más complejas que han sido halladas hasta el momento en el ambiente interestelar. La molécula se llama etanolamina. Es una molécula que tiene una cadena de átomos de carbono, son 2 átomos de carbono, tiene varios átomos de hidrógeno y también tiene un átomo de nitrógeno. La etanolamina es una molécula especialmente interesante porque incluye, para comenzar, es una molécula compleja, tiene cerca de una veintena de átomos y es una molécula que incorpora carbono e incorpora también nitrógeno. En condiciones terrestres es un líquido, se produce en grandes cantidades, se utiliza, tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, sirve para atrapar dióxido de carbono, es una buena trampa para dióxido de carbono y tiene usos incluso a nivel farmacéutico, sirve para la preparación de compuestos de valor farmacéutico y también en el mundo de los cosméticos. Es una sustancia que conocemos bien, se usa para el tratamiento de hemorroides, para el tratamiento se utiliza, por ejemplo, como parte del fluido que sirve para la limpieza de parabrisas. Ese líquido que le pone usted al depósito de su automóvil y que sale cuando le aprieta usted el botoncito de los limpiadores del parabrisas, tiene algo de etanolamina. Es una molécula que conocemos. Es una molécula pequeña, pero que ya empieza a ser compleja. Y es una molécula que sabemos que se forma en ambientes que simulan las condiciones que había en la Tierra primitiva. Por mucho tiempo llegamos a creer que las moléculas complejas, precursoras de la vida, se formaron aquí en la Tierra. Del cielo lo único que caía eran moléculas muy simples en los meteoritos, por ejemplo. Pero ahora estamos empezando a descubrir que estas moléculas existen de manera natural en nubes de polvo y gas. ¿Hasta dónde termina este proceso? ¿Cuántas moléculas complejas se están formando en nubes de gas y polvo precursoras de estrellas? Es una pregunta muy interesante, que sería muy valioso responderla, porque las nubes de gas y polvo son muy comunes en una galaxia como la nuestra, y hay chorrocientas mil galaxias por todos lados. Únicamente en la parte del universo que podemos ver hay cuando menos unas 220,000 millones de galaxias, según un conteo estadístico basado en imágenes del Hubble que se hizo hace algunos años. En cada galaxia puede haber docenas, centenares o incluso miles de nubes de gas en donde se están formando estrellas, y es muy probable que en estas nubes se estén formando sustancias complejas. Estas nubes, con el paso de millones de años, estas nubes se han ido enriqueciendo con elementos químicos cada vez más complejos. Cuando nació el universo, lo único que había era hidrógeno y un poquito de helio. De entonces para acá se han sucedido varias generaciones de estrellas, y con cada muerte estelar salen volando al espacio grandes cantidades de elementos químicos como el carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, hierro, etcétera, etcétera. Esos materiales acaban contaminando, enriqueciendo a las nubes de gas y polvo que forman nuevas estrellas. Así que las nubes de gas y polvo que están formando estrellas por estas fechas son nubes que ya están muy enriquecidas con toda clase de elementos químicos. Y parece, de acuerdo con esta evidencia, que en muchas de estas nubes están sucediendo procesos moleculares hasta hace poco desconocidos que están integrando moléculas precursoras de la vida. Eso podría significar que los planetas que se están formando alrededor de estrellas actuales estarán enriquecidos con sustancias precursoras para la vida en mayor cantidad que lo que estuvo la Tierra cuando se formó hace 4.500 millones de años. Y eso podría significar que la probabilidad de que se estén formando, de que esté apareciendo la vida en el sistema, en el universo conocido, está aumentando según se hace viejo el universo. Eso, desde luego, podría tener muchas consecuencias para nuestro entendimiento de la evolución de la vida en el cosmos. Por sí mismo, pues, es muy interesante. Finalmente, hay por ahí uno de los astrónomos más importantes del siglo XX, hemos comentado de él en otras ocasiones, fue uno
que solamente le atinó a una teoría en toda su vida. Todas las demás teorías que presentó, o casi todas, estaban mal, pero estaban tan bien presentadas que puso a los científicos, a sus colegas, a trabajar. Y eso ayudó a hacer muchos descubrimientos muy importantes. Es por esto que Sir Fred Hoyle fue considerado siempre como un científico de altísimos vuelos. Era respetado por todo el mundo, un tipazo. Sus presentaciones siempre eran muy serias y eran muy retadoras. Realmente estimuló mucho el desarrollo de la ciencia. Además, era un excelente divulgador, hablaba muy bien en radio y fue un excelente... Bueno, le gustaba, era un naturalista, le gustaba treparse a las montañas, con su hijo, por cierto, y era un excelente novelista. Escribió solo y luego en compañía de su hijo varias novelas de ciencia ficción. El nombre es Fred, como el nombre en inglés de Pedro Picapiedra, F-R-E-D, y el apellido es Hoyle, H-O-Y-L-E. Busque las novelas de Sir Fred Hoyle, son buenísimas. Una de ellas se llama La nube oscura, The Dark Cloud. Una nube de gas y polvo que se vuelve inteligente. Durante mucho tiempo la historia fantástica imaginada por Fred Hoyle parecía eso nada más, una historia fantástica, pero si siguen llegando descubrimientos como este que le acabo de mencionar, ¿quién sabe qué podría ocurrir en el futuro? El caso es que, ya más en serio, por mucho tiempo hemos considerado que la vida tiene un papel secundario en el universo actual. Lo más a lo que puede aspirar la vida es a crear seres inteligentes como usted y yo, que son buenos espectadores de las maravillas del universo, y punto. Pero lo cierto es que la cadena de razonamiento que le presenté hace un momento sugiere que la vida se está haciendo cada vez más y más presente en el universo. Eso por un lado. Y por otro lado, cada vez es más y más claro que cualquier civilización inteligente que sea socialmente estable está destinada a un desarrollo científico y técnico para el cual no se le ve fin. En solo poquitos centenares de años hemos pasado de ser verdaderamente primitivos a ser primitivos pero con armas nucleares y con radiotelescopios. Hemos desarrollado cosas verdaderamente espectaculares y apenas estamos empezando como civilización tecnológica. De encontrar la manera de crear una sociedad medianamente decente para todos, de crear una sociedad estable, depende de nuestro futuro. Y si lo conseguimos, no hay motivo para creer que el ritmo de desarrollo tecnológico que hemos tenido hasta ahora se vaya a detener. Eso significa que en un futuro a largo plazo, digamos 1 millón de años, la sociedad humana quizá podría llegar, la sociedad humana o cualquier otra sociedad, también allí va a haber competencia, como la hay a nivel de un ecosistema aquí en la Tierra. Las sociedades que desarrollen estabilidad están destinadas a un progreso espectacular que podría tener la dimensión imaginada en novelas como Contacto o en películas como Interestelar. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.